Estimados doctores, muy buenas noches. Les saluda Julio Ormeño de PLN. El día de hoy, como parte del curso Anticoncepción, tenemos el módulo número 3 a cargo de la doctora Yanet Marchena. El día de hoy nos acompaña en la moderación el doctor Miguel Gutiérrez, médico ginecólogo de la Clínica Santa Isabel y es presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Doctor Miguel, lo dejo para que pueda hacer la presentación de la doctora. Muchas gracias. Gracias, Julio. Una corrección nomás. Soy Paz, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y ahora soy presidente de la Sociedad de Contracepción. Y encantado de hacer la presentación hoy día a la doctora Yanet Marchena Arias, quien es médico cirujano, graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, coordinadora general de la Unidad Mujer de las Clínicas AUNA, actualmente jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia e Infertilidad de la Clínica Delgado AUNA, y esta conferencia está siendo auspiciada por Laboratorios Bayer. Yo invito a Yanet a que nos dé la tercera conferencia, creo que es la final de los módulos que se han presentado en este curso de anticoncepción, y para que nos exponga acerca de los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos. Una presentación bastante interesante, porque justamente en esto creo yo que reside una de las ventajas que no sabemos explotar o diseminar entre las usuarias, y que solamente creen que tienen beneficios anticonceptivos. Entonces ahora Yanet nos va a presentar qué otras cosas hacen los anticonceptivos y que ya se han encontrado después de más de 60 años que tenemos a los anticonceptivos dentro de nuestro medio. Yanet, adelante, y nuevamente gracias por tu charla. Adelante, Yanet. Gracias a ti, Miguel, gracias a ti, y sobre todo también gracias a PLM y Bayer por el auspicio de algo que siempre nosotros decimos, muchas veces no le damos la verdadera importancia que tiene. Y sobre todo, como conversábamos hace un momento con Miguel, en estas circunstancias en que las pacientes se nos acercan y nos dicen, doctora, ¿sabe qué? Quiero posponer mi maternidad, recomiéndeme cuánto tiempo, recomiéndeme, y nos vamos por el lado de la fertilidad, pero no nos encontramos en realidad, sino con que primero deberíamos ver cómo hacemos para que esta mujer tenga una anticoncepción segura y para que ella pueda de verdad decidir el momento en que va a tener a su bebé. Cuando nosotros hablamos de los anticonceptivos, vamos a encontrarle muchísimos beneficios dentro de la planta de anticoncepción, pero sin embargo vamos a encontrar también muchísimos beneficios no anticonceptivos. Y estos son los que se han ido demostrando a lo largo de la historia de la anticoncepción. Desde el año 1500 a.C. en Egipto, donde se utilizaba el excremento del cocodrilo como si fuera un óvulo dentro de la vagina de la mujer para poder evitar la concepción, hasta ahora, nuestros tiempos más modernos, Dubái, por ejemplo, en los cuales vamos nosotros a ir viendo que la búsqueda de la anticoncepción estaba marcada no solamente por obtener una mejora de la eficacia anticonceptiva, sino también por minimizar los riesgos, siendo así que los anticonceptivos orales son en la actualidad los fármacos con más estudios y con más largo seguimiento que se han diseñado hasta la actualidad. Y esto nos ha permitido entonces encontrar algunos beneficios para la salud debido al efecto de la píldora. Esos beneficios, empecemos mencionando solamente los contraceptivos, como es la reducción del embarazo no deseado, la reducción también de los abortos, disminución de la necesidad de esterilización quirúrgica, disminución de la mortalidad materna, menor riesgo de embarazo ectópico y una disminución del riesgo de hospitalización por embarazo ectópico o complicaciones maternas. Estos beneficios contraceptivos para la salud debidos al efecto de la píldora. Ahora también nosotros vamos a conversar sobre todo de los no contraceptivos, estos beneficios que se han identificado múltiples para la salud que tienen los anticonceptivos hormonales, y si bien su indicación es la anticoncepción, estos beneficios los convierten en opciones válidas para el manejo de diversos trastornos ginecológicos. Tipos de beneficios no contraceptivos. Actualmente la evidencia sobre estos posibles efectos beneficiosos se circunscribe casi por completo a los preparados administrados por vía oral,
y si bien sabemos que la mayor parte de estos beneficios se basan en el mecanismo de acción de estos preparados, se podría suponer que estos efectos beneficiosos pueden ser extrapolables a los métodos combinados hormonales, no orales, tales como el parche, el anillo vaginal, y que tienen un mecanismo similar, aunque no se dispone de estudios que así lo corroboren. Estos beneficios, habrá beneficios en el aspecto ginecológico y beneficios en el aspecto no ginecológico. Revisemos los beneficios en el aspecto ginecológico. En primer lugar, hablaremos del embarazo ectópico. Este estudio, publicado en el año 2009, habla de una reducción del 90% en el riesgo de embarazo ectópico en usuarios de anticonceptivos orales combinados, según un estudio de casos de controles. Esta reducción no la ofrece ningún otro método, ni siquiera la esterilización tubárica. Solo el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, o sea, Mirena, ofrecería un mayor efecto protector que un anticonceptivo oral combinado. El uso de los anticonceptivos orales combinados, dice este estudio, está asociado con una proporción más baja de embarazos ectópicos que otros métodos también muy eficaces de anticoncepción reversible, como la esterilización tubárica. Si nosotros sabemos que la incidencia de embarazo ectópico en la población en general ha aumentado desde hace 5 décadas, debemos nosotros también recordar que el hecho de haber yo tenido un embarazo ectópico va a aumentar el riesgo de que este se repita aproximadamente 8 veces, y 2/3 en las mujeres que han tenido embarazo ectópico no tendrá con posterioridad un nacimiento vivo. Entonces, qué importante es poder saber que si yo tengo un anticonceptivo hormonal, un anticonceptivo oral combinado, el riesgo de embarazo ectópico va a disminuir. El uso corriente, este estudio ya que ha sido publicado también en el año 2014, habla de que el uso corriente de la mayoría de los anticonceptivos disminuye el riesgo tanto de embarazo ectópico como de enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, si el método anticonceptivo falla, la proporción de embarazos ectópicos en quienes les falló el método puede ser mayor que en las que no usan ningún método. Esto es comprensible, porque ha existido entonces una falla de esta metodología anticonceptiva. Veamos ahora lo que dijimos hace un minuto de la enfermedad inflamatoria pélvica. Este estudio, también publicado en España, nos habla de la incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica más baja en usuarias de anticonceptivos orales combinados que en aquellas que no son usuarias o que en las usuarias de otros métodos, con excepción, obviamente, de los métodos de barrera. La enfermedad pélvica inflamatoria que deja secuelas como predisposición al embarazo ectópico, infertilidad y dolor pélvico crónico en más de un 25% de las pacientes, entonces deberíamos también nosotros tomar en consideración estos estudios, igual el aparecido en el año 2009, en donde nos mencionan que el uso de un anticonceptivo oral combinado por 12 meses o más reduce un 60% la incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria, tanto en usuarias de píldoras de altas dosis como en aquellas de bajas dosis. Esto se explica por el efecto que los progestágenos ejercen sobre el moco cervical, haciéndolo más grueso, más viscoso, impidiendo no solamente el ascenso de los espermatozoides, sino impidiendo también el ascenso de las bacterias hacia el tracto genital superior. En cuanto a la dismenorrea. La dismenorrea, no amenaza gravemente la salud, pero tiene especial relevancia en términos de calidad de vida, de autoestima y de días laborables perdidos, ocasionando alrededor de un 26% de las ausencias escolares en adolescentes. Los anticonceptivos orales combinados van a producir una disminución del dolor de la ovulación o Mittelsmers también, aún en caso de que no haya supresión ovárica total. Y este estudio, publicado en una revisión Cochrane del año 2009, habla de que los anticonceptivos orales presentan alivio de este cuadro desde los primeros meses de uso, disminuyendo el grosor endometrial, inhibiendo la ovulación y reduciendo los niveles de prostaglandinas, lo que da lugar a menor vasoconstricción, esquema endometrial local, disminuyendo las contracciones uterinas y aliviando a su vez la dismenorrea. Entonces, esta revisión es contundente con respecto al uso de los anticonceptivos orales combinados que como beneficio van a tener alivio de la dismenorrea. Sangrado menstrual abundante. Un 20% de mujeres
presentan un sangrado menstrual abundante, trastorno que nosotros lo definimos como una pérdida uterina excesiva que alcanza más de 80 mililitros por ciclo menstrual y causa también muchas veces anemia ferropénica. Los anticonceptivos van a producir una reducción en el sangrado menstrual, por lo que pueden ser usados para el manejo del sangrado menstrual abundante. Esto ha sido publicado en Inglaterra en la guía de contracepción hormonal en el año 2019 en el mes de enero. Con respecto al síndrome premenstrual, los anticonceptivos orales combinados de régimen continuo deben ser considerados como primera línea de tratamiento para el trastorno disfórico premenstrual, siendo el recomendado el que contiene etinilestradiol y drospirenona. Esta revisión, publicada también en Inglaterra, en el British Journal de Obstetricia y Ginecología, fue publicada en el año 2017. Y en base a que este conjunto de síntomas, que es el síndrome premenstrual, relacionados de modo temporal con el ciclo menstrual, incluyen cambios físicos y del estado del humor, y que alcanzan un pico máximo antes de la menstruación y se resuelven un poco después del inicio del sangrado menstrual. Hay mujeres para quienes este trastorno disfórico premenstrual implica muchas veces no solamente una disminución de su capacidad de trabajo, sino también un conflicto en el seno de la familia. Por lo tanto, el tratamiento del trastorno disfórico premenstrual también debería ser parte del arsenal con el cual nosotros atacaríamos con un anticonceptivo oral combinado. Los quistes de ovario. Quistes de ovario, causa frecuente de hospitalización, causa frecuente de cirugía, sobre todo entre los 15 y los 34 años. Si bien aún todavía se usan los anticonceptivos orales combinados para el tratamiento de los quistes ováricos, este uso está más que nada dirigido a que no se desarrollen otros quistes que a la disminución del tamaño de los mismos. Esta revisión también del Cochrane, publicada en el año 2014, nos habla que el uso de un anticonceptivo oral combinado no aceleró la resolución de los quistes ováricos funcionales en ningún ensayo, y esto se aplica tanto a los quistes que se produjeron espontáneamente como a los que se desarrollan después de una inducción de ovulación cuando hacemos un tratamiento de fertilidad. La mayoría de los quistes se resuelven sin tratamiento en unos pocos ciclos. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que los vamos a utilizar con la finalidad de que no aparezcan otros quistes, no para el tratamiento. Miomatosis uterina son los tumores pélvicos indiscutiblemente más frecuentes y son la primera indicación de una histerectomía en las mujeres. Este estudio, publicado en el año 2009 de Oxford Family Planning, va a demostrar una disminución en el riesgo de miomas al consumir anticonceptivos orales combinados, efecto que se incrementa con la duración del consumo. En un estudio italiano, el 70% de la reducción en el riesgo de miomas, y para antiguas usuarias, el riesgo de miomas disminuyó con el incremento de la duración de la anticoncepción oral, alcanzando también un 50% de reducción si la mujer había utilizado el anticonceptivo por 7 o más años. Endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica, recurrente, que afecta hasta en un 15% a las mujeres fértiles y un 50% a las mujeres infértiles. Se caracteriza por tejido endometrial fuera de lugar, ectópico, y la clínica generalmente está asociada a dolor, masas pélvicas, con un diagnóstico laparoscópico muy asociada también a lo que es disminución de la fertilidad. Tenemos estos dos estudios en que nos hablan que los anticonceptivos, tanto combinados como los de solo progestágenos, deberían ser considerados como una primera línea de tratamiento, y en el caso de los anticonceptivos orales combinados, los estudios demuestran una mejoría del cuadro de endometriosis con un régimen continuo que contenga dienogest. Entonces, para la endometriosis sí es importante, para la endometriosis decíamos, sí es importante la elección del progestágeno. Y en el caso del progestágeno, esta revisión del año 2016 nos habla que el régimen continuo que tiene dienogest es el que mejor funciona en estos casos.
La poliquistosis ovárica. La poliquistosis ovárica, cuyo diagnóstico se realiza durante la época reproductiva, cuando las mujeres presentan dos de los siguientes criterios. 1, ciclos irregulares o anovulatorios. 2, hiperandrogenismo. Y 3, fenotipo de síndrome ovario poliquístico. Sabemos que existen varios fenotipos y de esto vamos nosotros muchas veces a observar que es probablemente una de las patologías más frecuentes que vemos en el día a día en la consulta. En el año 2013 se hizo este estudio de diagnóstico y tratamiento del ovario poliquístico, en el cual se considera que al disminuir la secreción de LH, los anticonceptivos orales combinados van a disminuir también la producción androgénica que se da a nivel del estrógeno ovárico. Además, al incrementar la SHBG, va a disminuir la testosterona libre y por lo tanto vamos a tener una buena posibilidad de disminuir estos síntomas de hiperandrogenismo. Respecto a algo que siempre nosotros hemos estado pensando, la migraña menstrual, que son cefaleas premenstruales que pueden ser desencadenadas la mayor parte de veces por la baja brusca que se produce en los valores de estrógenos justo en la fase luteínica, y se ha demostrado que esta migraña menstrual responde a los anticonceptivos orales combinados de bajas dosis. No pensemos en que una mujer con migraña debe tomar un anticonceptivo para que no, solamente en aquel caso de estas cefaleas premenstruales que estamos mencionando se dan en los días previos a la menstruación. En el año 2012, con respecto a la amenorrea, se menciona que puede usarse como una alternativa terapéutica obteniendo ciclos menstruales regulares. En los casos de falta de respuesta a los anticonceptivos, debemos considerar también entonces una enfermedad subyacente. Este boletín médico del Hospital Infantil de México en el año 2012 entonces nos habla de que podemos utilizarlos como una opción para obtener ciclos menstruales regulares. Síntomas vasomotores en la perimenopausia. La decisión acerca de si es adecuado el uso de anticonceptivos orales en mujeres menores de 50 años con estos síntomas deberá hacerse tomando en cuenta el perfil de seguridad, individualizando siempre cada caso. Esta publicación del año 2019 de Inglaterra compara un grupo de 100 mujeres a las que se le administra un anticonceptivo de timilestradiol y levonorgestrel con un número igual de mujeres a las que se le administra un placebo. Y se obtuvo un 90% de alivio en los primeros 2 meses y un alivio total a los 3 meses en las mujeres que utilizaron el anticonceptivo oral, en contraste con un 60% de mujeres en el grupo al que se le administró placebo que no obtuvieron ninguna mejoría luego de 3 meses de la intervención. Entonces, si nosotros tenemos una mujer en esta etapa de la perimenopausia cuyos síntomas vasomotores son bastante marcados, sería ideal poder utilizar este tipo de anticonceptivo, etinilestradiol más levonorgestrel, ¿con la finalidad de qué? Con la finalidad de disminuir estos síntomas vasomotores y además ofrecer una protección anticonceptiva a nuestras pacientes. Cáncer de ovario. Acá entramos en un tema que en realidad es un tema que ha ido cambiando fuertemente a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros muchas veces escuchábamos que las mujeres que tomaban un anticonceptivo estaban propensas a cánceres ginecológicos, etcétera, y el más agresivo de todos los cánceres ginecológicos sin duda es el cáncer de ovario. Tiene tasas de supervivencia a 5 años por debajo del 50% y solo un 25% de los cánceres de ovario no han hecho metástasis al momento del diagnóstico. La mayoría de los cánceres de ovario, sabemos, tienen una clara influencia hereditaria, suelen ser de tipo epitelial, y sabemos también que han existido diferentes estudios que han tratado de ver cuál es la influencia de los anticonceptivos orales en el cáncer de ovario. El primer gran estudio que se hizo al respecto es un estudio que se llamó CASH, que era cáncer y un estudio de cáncer y de hormonas esteroides, estudio de casos controles que se hizo en el año 1980-1982 a cargo de la CDC en los Estados Unidos. Y acá encontramos en esta publicación
que la supresión de la ovulación dada por los anticonceptivos orales combinados se ha asociado fuertemente con la disminución del riesgo de cáncer de ovario, demostrándose un 40% en la reducción de cáncer de ovario en usuarias de anticonceptivos orales combinados después de 3 a 6 meses de uso. Y esta protección se incrementó al 80% a los 10 años de uso. De todas las mujeres que presentan cáncer de ovario, el 20% tiene una historia familiar de cáncer de ovario y el 8% son portadoras de la mutación BRCA1, BRCA2, y estas mujeres portadoras de BRCA1 tienen un 63% de riesgo perpetuo de desarrollar un cáncer de ovario, y las mujeres portadoras de la mutación BRCA2 tienen un 27% de riesgo perpetuo de desarrollar cáncer de ovario. Entonces, nosotros tendríamos que ponernos a pensar que pudiéramos beneficiar a las mujeres portadoras de esta mutación con el uso de un anticonceptivo oral combinado por largo tiempo. Esta revisión, publicada en el año 92, habla de que se revisaron 17 estudios, casos controles y 3 de cohortes, observándose un riesgo relativo 0.64 con un intervalo de confianza muy alto y un incremento del efecto protector del 10 al 12% al primer año, hasta un 50% a los 5 años de uso. Y esta protección persistió en la usuaria después de 10 años de suspendidos los anticonceptivos orales. La evidencia entonces respalda que el uso de anticonceptivos orales reduce el riesgo de cáncer de ovario en las usuarias, como lo menciona también esta publicación hecha en el British Journal en el año 2006, específicamente, que observa un claro efecto protector. Cuando el uso fue más de 97 meses, el efecto protector, el riesgo relativo era 0.3, y este aparente efecto protector se prolongó por espacio de más de 20 años después de suspender los anticonceptivos orales combinados. La protección entonces estaría iniciándose a los 3 a 6 meses de iniciar la ingesta y se prolonga mucho más allá de la suspensión. Este dato es muy importante, ya que la edad de aparición del cáncer ovárico es generalmente en la peri y posmenopausia, y que en aquellas mujeres con antecedentes familiares o positivas para BRCA1 y BRCA2 deberíamos nosotros considerar la prolongación de la ingesta, inclusive hasta después del requerimiento anticonceptivo como tal. Las mujeres, entonces, en este estudio del año 2021, un estudio tremendamente reciente, publicado el 4 de febrero, nos habla del estudio hecho por Torgny Carlsson, investigador del Departamento de Inmunología, Genética y Patología de la Universidad de Uppsala en Suecia, y sus colegas, y publicado en el Cancer Research. El uso de anticonceptivos orales se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de ovario y endometrio 30 años después de la interrupción. En este análisis de datos de más de 250,000 mujeres, 30 años después. Entonces, qué importante sería si nosotros tenemos identificadas a estas mujeres portadoras de estas mutaciones BRCA1 y BRCA2, qué importante sería poder darle a estas mujeres un efecto protector para que estén tranquilas, puesto que puede persistir este efecto protector décadas después de suspender el uso. Y ya que mencionamos este estudio y dijimos lo mismo que en el caso de cáncer de endometrio, es que es también uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial, ubicándose sobre todo en el 4º lugar a nivel de mortalidad después del cáncer de mama, de cuello uterino y de ovario. Entonces, nosotros sabemos que este cáncer de endometrio podemos explicarlo por factores genéticos y hereditarios que son el 5 a 10% de las causas conocidas de cáncer. Factores ambientales y estilos de vida van a ser el 90% restante. Y el estudio CASH también observa que el efecto protector se inicia al año de uso, se incrementa con el tiempo de ingesta y se prolonga hasta más allá de los 20 años de suspendidos los anticonceptivos orales combinados.
Este estudio, publicado en el Lancet de Oncología en el año 2015, habla de una reducción del 50% del riesgo de padecer cáncer de endometrio en usuarias de anticonceptivos orales combinados que tomaron la píldora por 10 a 15 años, y el efecto protector se presenta hasta 30 años después de haberlo dejado, no existiendo diferencias entre formulaciones ni entre dosis. Y este efecto protector, señalemos, que va a darse en los 3 tipos histológicos más comunes de cáncer de endometrio. Esto es el adenocarcinoma, el adenoacantoma y el adenoescamoso, el carcinoma adenoescamoso. Entonces, si nosotros hablamos que se da el efecto protector en los 3 tipos histológicos más comunes, que es una reducción del 50% y que va a presentarse hasta más allá de los 30 años, digamos entonces que este beneficio es un beneficio que tendríamos que nosotros pensarlo muy bien para poder brindar a nuestras pacientes un anticonceptivo hormonal combinado que asocia a una disminución del riesgo de cáncer y ovario 30 años después de la interrupción, según el análisis que mencionamos hace un momento, y no es que haya repetido ni haya retrocedido la presentación, sino que como mencionaron también el cáncer de endometrio, entonces estamos mencionándolo nuevamente al estudio de Thorne Carlson. Y las mujeres con factores de riesgo individuales o familiares de cáncer de ovario o endometrio necesitan conocer estos efectos protectores de los anticonceptivos orales y los beneficios a largo plazo relacionados con su uso. Acabamos los beneficios en el aspecto ginecológico. Hablemos un poco de beneficios de los anticonceptivos orales combinados en aspectos no ginecológicos. En primer lugar, hablaremos de cáncer de colon y recto. Este estudio, publicado en el American Journal de Obstetricia y Ginecología del año 2017, demostró un 19% de riesgo reducido de cáncer de colon y recto en mujeres que alguna vez en su vida habían usado anticonceptivos orales, habían usado la píldora, en comparación con las que nunca lo habían usado. Han habido estudios recientes, de los mucho más recientes, en que hablan que no había una asociación significativa, pero hablan también de que sí disminuye la toma de la píldora, disminuye y reduce la incidencia de poliposis adenomatosa de colon. Y si nosotros tenemos presente que esta es una entidad premaligna, entonces sí tendríamos nosotros una protección que hablar acerca del cáncer de colon y de recto. Anemia, indiscutiblemente. Se diagnostica anemia cuando una mujer, cuando una persona reduce su masa eritrocitaria, o sea, reduce la masa de glóbulos rojos, lo que supone una reducción del aporte de oxígeno que precisan sus tejidos. La concentración de hemoglobina expresada en gramos por decilitro es el parámetro con el cual nosotros reflejamos la masa eritrocitaria, y cuando el valor es menor al promedio se dice que hay un cuadro de anemia. Los anticonceptivos orales disminuyen no solo los días, sino la cantidad del sangrado menstrual, aumentando por lo tanto los niveles de ferritina. Este efecto es observada en píldoras monofásicas y trifásicas y es común a las diferentes dosis de estrógeno. Por lo tanto, en aquellos sangrados menstruales abundantes también podríamos nosotros obtener el beneficio secundario de disminución de la anemia. Con respecto a este beneficio no contraceptivo, hablamos del beneficio con respecto al acné. Si nosotros tenemos conocimiento de que entre los 15 y 20 años, un promedio de 64 a 75% de la población presenta seborrea, que es la condición previa al acné, y cuyos síntomas son piel y grasa, y piel grasosa y pelo también grasoso, vamos a ver que esta es una de las principales causas de malestar en las mujeres jóvenes. La actividad funcional de los sebocitos, que son las células que conforman la glándula sebácea en la piel, son estimuladas por las hormonas androgénicas, la dehidrotestosterona y también la dehidroepiandrosterona sulfato. Esta última es responsable del estímulo primario del sebocito. Entonces, si vemos que existe una estimulación de la testosterona por la testosterona producida por los ovarios, vamos a encontrar que dentro del sebocito
La 5-alfa-reductasa convierte la testosterona a dihidrotestosterona, que se liga a los receptores citoplasmáticos, transporta del núcleo, en fin. Y al final, ¿en qué termina? Activando el sebocito y aumentando la producción de sebo. Entonces, si nosotros, tratando de recordar un poco lo que es la acción de los andrógenos a nivel de la piel, vamos a saber que el anticonceptivo oral inhibe la 5-alfa-reductasa. ¿Qué cosa era la 5-alfa-reductasa? La 5-alfa-reductasa, la enzima responsable del paso de testosterona a dihidrotestosterona, que es el andrógeno activo, en la piel y los folículos pilosos. Suprime las gonadotrofinas, con lo que se disminuye la producción ovárica de andrógenos, lógicamente, y el componente estrogénico del anticonceptivo oral va a incrementar la SHBG y disminuir los niveles circulantes de andrógenos. Entonces, estas son razones que nosotros tenemos para utilizar un anticonceptivo oral en una paciente en la cual tenemos una gran cantidad de acné. Y si recordamos cuáles gestágenos tienen una actividad antiandrogénica, en ese orden, primero el acetato de ciproterona, en segundo lugar la drospirenona, tercero una clormadinona y finalmente el Bienogest. Con respecto a la osteoporosis, cuando nosotros ya la diagnosticamos, generalmente la encontramos en las mujeres en posmenopausia. Esta disminución de la cantidad de calcio debida a la resorción ósea, obviamente nos va muchas veces a sorprender cuando ya una mujer obviamente ya no está tomando un anticonceptivo ni nada que se le parezca. Sin embargo, si nosotros hace un momento hablábamos de que en la premenopausia disminuían los síntomas vasomotores, de que la asociación entre el consumo prolongado de píldoras anticonceptivas con una disminución del riesgo de un cáncer de ovario, con una disminución del riesgo de un cáncer de endometrio, y además este estudio del año 2019, esta publicación del año 2019 de la Facultad de Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva de Inglaterra, nos menciona que la ingesta de la píldora en la premenopausia mantiene la masa ósea al compararse con las no usuarias, y que al ingerir los anticonceptivos orales en edades lejos de la menopausia conlleva un riesgo disminuido de pérdida de masa mineral ósea. Entonces, estos estudios que han sido publicados, el primero sobre todo mucho más recientemente, nos animarían a utilizar en esta etapa de la premenopausia un anticonceptivo oral. Enfermedad mamaria benigna. La patología mamaria benigna representa casi el 90% de las manifestaciones clínicas mamarias. Existen pruebas sólidas de que muchos de los trastornos mamarios benignos, en especial aquellas mamas dolorosas, nodulares, quísticas, muy probablemente tengan su patogenia en sucesos hormonales durante el periodo de la reproducción. Los anticonceptivos orales combinados disminuyen notablemente los síntomas de casi todas las pacientes con cambios fibroquísticos. Sin embargo, reaparecen en el 40% de ellas al interrumpir el tratamiento. Existe una disminución del 30-50% de la incidencia del trastorno fibroquístico benigno cuando existe un uso de anticonceptivos orales combinados. Entonces, no tengamos temor, todo lo contrario, de utilizar en aquellas pacientes que tengan una enfermedad mamaria benigna, no tengamos temor de utilizar un anticonceptivo oral combinado, y fijémonos en estos datos que hablan, por ejemplo, que la aparición de fibroadenomas es menor en usuarias de anticonceptivos orales combinados a largo plazo, actuales y recientes. Artritis reumatoide. El uso de los anticonceptivos orales parece tener un efecto protector frente a la progresión de la artritis inflamatoria, y su uso ofrece mejores resultados clínicos atendiendo a la información que ofrecen las pacientes en este estudio publicado en el artritis acerca del beneficio de en el año 2016 acerca del beneficio de los anticonceptivos orales y las pacientes que tenían artritis reumatoide. Vamos ahora a conversar un poco acerca de beneficios no contraceptivos de otro gran conocido nuestro y de otro de nuestros favoritos en lo que se da
parte de contracepción. Vamos a hablar ahora de beneficios no contraceptivos de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. El desarrollo del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel ha sido un acontecimiento en realidad de gran relevancia en la salud femenina, pues además de la deseada acción anticonceptiva, que es comparable sus porcentajes a una esterilización tubaria, también tienen un efecto positivo de utilidad para el manejo de algunas afecciones ginecológicas debido a la fuerte acción progestágena que va a tener en forma local. ¿Qué es lo que puede producir un sangrado menstrual abundante? En primer lugar, debemos decir que un 30% de mujeres experimentan sangrado menstrual abundante en algún momento de sus vidas. El 80% de las mujeres que son tratadas por sangrado menstrual abundante no tienen una patología anatómica, y más de una tercera parte de las mujeres que se someten a histerectomía por sangrado menstrual abundante tienen el útero normal. Muchas veces, la gran mayoría de histerectomías, cuando realizábamos una histerectomía por sangrado menstrual abundante, la patología regresaba y nos decía útero y ovarios normales. Y alguna vez, alguna paciente nos puede haber cuestionado y nos puede haber dicho: doctora, entonces, ¿y para qué me sacó usted si todo está normal? Acá dice que todo estaba normal, ¿para qué me retiraron el útero? Y este requerimiento se da sobre todo en aquellas mujeres que desean preservar fertilidad. Por lo tanto, el tratamiento médico debería ser la primera línea de tratamiento para la gran mayoría de las mujeres que sufren de un sangrado menstrual abundante y prolongado. Y esta primera línea de tratamiento médico la hemos encontrado con el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, Mirena, el liberador SIU de 20 microgramos, que es más efectivo que la medicación oral como tratamiento del sangrado menstrual abundante y se asocia a una mayor reducción del flujo, una mejora en la calidad de vida y una mayor aceptación a lo largo del tiempo, puesto que tiene menos efectos adversos que la medicación oral. Entonces, si nosotros sabíamos que podíamos echar mano de una píldora para llevar adelante una disminución del sangrado menstrual abundante, debemos saber que el uso de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, Mirena, el de 20, es más efectivo que la medicación oral para este tratamiento. Y nos va a permitir, por supuesto, también el hecho de conservar el útero de nuestras pacientes. Si nosotros vemos esta revisión de Cochrane publicada en el año 2015, el 12 de febrero del año 2015, donde hablan acerca del uso de los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel, comparándolos con algunas otras técnicas como la destrucción endometrial, no se observan diferencias en cuanto a la reducción de flujo, la mejora de la calidad de vida y la satisfacción de las pacientes. Algunos efectos adversos menores fueron más comunes con el dispositivo liberador de levonorgestrel, pero pese a ello, este parece ser más costo efectivos que las técnicas de destrucción endometrial. Por supuesto que sí, una histeroscopía, una ablación endometrial me implica ingresos a sala de operaciones, me implica anestesia, me implica un riesgo quirúrgico, me implica el riesgo mismo hacia la paciente. La colocación de un dispositivo liberador de levonorgestrel se hace en unos minutos en la consulta externa y va a tener, obviamente, mucha mayor facilidad y mucha mayor accesibilidad para las pacientes que desean utilizar esta forma de tratamiento para el sangrado menstrual abundante. Entonces, digamos que tenemos también que este dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, Mirena, fue menos efectivo que la histerectomía en reducir, claro, el sangrado menstrual abundante. Sin embargo, ambos tratamientos mejoran sustancialmente la calidad de vida y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, Mirena, demostró ser más costo efectivo que la histerectomía a los 10 años de tratamiento. Evidentemente, si nosotros sabemos que vamos a retirar el útero, de repente dejamos los ovarios, sí o no, pero vamos a tener que hacer nuevamente lo que mencionábamos en el momento de que queríamos hacer una ablación endometrial. Igual
voy a necesitar para una histerectomía un riesgo quirúrgico, es una cirugía mayor, y todas estas cosas que muchas veces están relacionadas desde el punto de vista psicológico también con el hecho de que una mujer se le retire el útero. Antiguamente ya no es tan utilizado, pero antiguamente el concepto que tenían las mujeres decían, a mí me han vaciado, porque esa era la idea que ellas tenían acerca de cuando a una mujer le retiran el útero. Entonces, muchas veces, si nosotros podemos echar mano de un tratamiento médico que es mucho más costo efectivo, no vamos a comparar el uso de un dispositivo con el costo que tiene y el costo de la inserción que nosotros podemos añadirle al costo de una histerectomía. Y en la actualidad sabemos que el dispositivo Mirena ha sido aprobado en 120 países como anticonceptivo, y de esos 120 en 115, incluidos el Perú, para una segunda indicación que es el tratamiento del sangrado menstrual abundante. Creo que ya lo mencioné, pero igual lo vuelvo a repetir, para todos aquellos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, esta aprobación está incluso cubierta por el SIS. Tienen un código, tienen una forma de llevar adelante el pedido para que el SIS le brinde a la mujer que tenga un sangrado menstrual abundante este dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Obviamente, si yo al colocar un dispositivo como Mirena, a los 3 meses la pérdida de sangre se ha reducido en un 86% y a los 12 meses esta reducción ha alcanzado el 97%, evidentemente que voy a tener una mejoría en los niveles de hierro, en los niveles de ferritina. Al haber una reducción de la pérdida sanguínea de 85 a 97%, hasta 5 años de uso va a haber, decíamos, estos incrementos significativos tanto de hemoglobina como de ferritina en las usuarias del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Los estudios prospectivos, publicado en el año 2013 en una población bastante similar a la peruana, que es la población mexicana, habla de incremento en las concentraciones de hemoglobina en límites de 0.5 a 1.6 gramos por decilitro y disminución del flujo menstrual entre 74 y 97%, disminuyendo incluso más del 50, alrededor del 50% la cantidad de días de sangrado. Y esto obviamente está en relación a esta disminución o atrofia de las glándulas endometriales y del estroma endometrial que va a inducir el levonorgestrel, produciendo además una desidualización del estroma endometrial. También debemos decir que los factores de crecimiento, citoquinas, enzimas remodeladoras de la matriz y la morfología de la vascularidad del endometrio van a verse también cambios. Y, lógicamente, este estudio de Anita Nelson en el año 2010 nos habla de que al haber una disminución y una atrofia de las glándulas endometriales, habrá una disminución del grosor endometrial. Esta se puede observar después de los 6 meses de la inserción de un Mirena y se observa también la reducción del grosor endometrial que se hace evidente a los 12 meses, lo que va a explicar los cambios que vemos en el sangrado menstrual. Nosotros sabemos que cuando una paciente coloca un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, va a tener los primeros meses de repente spotting y probablemente a partir del 3er mes amenorrea. Cuando nosotros hablamos con nuestras pacientes y le damos a conocer estos beneficios y le damos a conocer cuál va a ser el patrón de sangrado de aquí para adelante, las pacientes no solamente no se van a preocupar esos primeros 3 meses, sino que van a sentirse muy aliviadas a partir del 3er mes y que se hace mucho más evidente a partir del 6º mes con una disminución de la cantidad de menstruación de una paciente. Esto está, por ejemplo, publicado en el Journal de Ginecología y Obstetricia en el año 2013. Las pacientes con cáncer de mama en tratamiento con tamoxifeno. Eso es algo que hasta ahora nuestros amigos oncólogos no terminan de hacernos, no digamos caso, pero sí no terminan de darnos una oportunidad en la actualidad en el Perú. A pesar de que saben que el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel es tratamiento para cáncer de endometrio, estadios iniciales de cáncer de endometrio, igual. Todavía no conseguimos convencerlos, creo que nos faltan algunos estudios propios de repente para que podamos saber
que a estas pacientes con cáncer de mama en tratamiento con tamoxifeno deberían considerar la colocación de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel para evitar la hiperplasia de endometrio. Hablamos de los 52 miligramos que van a liberar 20 microgramos diarios, o sea, hablamos de el hermano mayor que es Mirena. Y está demostrado que el uso del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel no está relacionado a la recurrencia del cáncer de mama. Entonces, si yo tengo una paciente con cáncer de mama que está recibiendo tratamiento con tamoxifeno y tengo que andar mirándole cada 6 meses o menos el grosor endometrial por tener la probabilidad de desarrollar una hiperplasia y un cáncer de endometrio a futuro, entonces, ¿por qué no colocarle un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? Esta publicación hecha en Canadá, donde los canadienses suelen ser muy quisquillosos con sus indicaciones, con sus recomendaciones, esta publicación hecha el año 2016 nos está mencionando que deberíamos considerar el uso de un SIU de 52 miligramos para evitar la hiperplasia de endometrio en pacientes con cáncer de mama en tratamiento. Los miomas son los tumores más comunes a nivel pélvico en la mujer y producen síntomas frecuentes como son dolor pélvico, sangrado vaginal. Generalmente se le relaciona su patogenia a la genética, a la herencia y niveles hormonales y factores de crecimiento que también influyen. En esta clínica de obstetricia y ginecología del año 2016 nos hablan que las pacientes a quienes se les colocó un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, si bien no se observó reducción en el volumen del mioma, sí se observó reducción en el volumen total del útero, además de disminución del volumen de sangrado y del dolor, con la consiguiente mejoría en la calidad de vida. Entonces, no lo voy a colocar con la intención de que se disminuya el mioma, pero sí voy a disminuir el volumen total del útero, voy a disminuir la cantidad de sangrado y el dolor, y por lo tanto la paciente va a sentirse mucho más aliviada. El uso de estos sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel están asociados a reducción del dolor durante el periodo menstrual. Y esto sí es algo que es indiscutible. A las pacientes a las que les colocamos estos sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel van a encontrar un alivio muy rápido, incluso en aquellas mujeres que tienen endometriosis, adenomiosis, y que esto provoca un dolor pélvico cíclico, provoca una dismenorrea, un dolor menstrual, y se concluye que este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel va a representar una alternativa de manejo porque alivia los síntomas de la dismenorrea. Este estudio publicado en el año 2014 a cargo de la doctora Josefina Lira va a haber entonces una recomendación de que el dispositivo puede ser una alternativa de manejo, y al ser apropiado para una adolescente, para una nulípara, podríamos nosotros considerarlo dentro de nuestro arsenal terapéutico. Hablemos también lo que habíamos conversado en el módulo anterior, que las mujeres que utilizaron alguna vez un dispositivo liberador de levonorgestrel tienen menos probabilidad de desarrollar un cáncer de ovario o un cáncer de endometrio en comparación que aquellas que no lo utilizaron nunca, sin que exista un aumento en el riesgo de cáncer de mama. Abril del 2018, y en una revista propia de ginecología oncológica es el resultado del estudio NOAC, en el cual nos hablan de que no existe aumento de riesgo de cáncer de mama y hay una disminución en la probabilidad de desarrollo de un cáncer de ovario o un cáncer de endometrio. Para ya culminar todas estas 3 conversaciones que hemos tenido el honor de poder tener con ustedes, vamos a dar algunas recomendaciones para la prescripción en anticoncepción. Estas recomendaciones nos hablan muchas veces de que el abordaje de la salud sexual y reproductiva nos pone frente a personas que en la mayoría de los casos no acuden por una enfermedad, sino que están sanas y necesitan tomar una decisión sobre un aspecto tan íntimo, tan delicado y tan complejo de la propia vida como es la sexualidad.
un maestro que hace poco ha fallecido, el doctor Raes, que fue profesor de muchos de nosotros en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él siempre decía que para cuando que no hay mejor lugar, no hay mejor forma de aprender que con un paciente. Pero cuando uno desea aprender con el paciente, tiene que haberse informado muchísimo, tiene que haber leído muchísimo para permitirnos entrar en ese aspecto tan íntimo. Y un aspecto tan íntimo como la sexualidad humana, tan íntimo como la procreación a futuro, debería ser también siempre entonces objeto de estudio, como lo que hemos conversado hace unos momentos y lo que hemos conversado a lo largo de estos 3 webinars, pero sobre todo también debería ser objeto de recomendaciones, de formas de abordaje con la finalidad de poder llevar adelante una buena consejería en anticoncepción. La anticoncepción, debemos decir, que es el medio a través de las cuales las mujeres pueden posponer la maternidad hasta que terminen sus estudios, permite que las mujeres y sus parejas decidan cuándo tener sus hijos, evitando así un embarazo muy cercano al anterior, o aquellos que ocurren cuando ya se tiene el tamaño de familia deseado. Si nosotros, como iniciamos estos webinars, hablábamos acerca de estadísticas en nuestro país, miramos ahora la evolución de la tasa global de la fecundidad según área de residencia, vamos a observar que en ambos ámbitos, tanto el ámbito urbano como el ámbito rural, en ambos casos ha disminuido lo que es la tasa global de fecundidad a lo largo de los años. Y esta reducción, en la actualidad mucho más marcada en el área urbana que en el área rural, vamos nosotros a obtener que la tasa global de fecundidad es de 2 hijos y vamos a tener que esta tasa cada vez está acercándose a una disminución mayor. La evolución del uso de algún método anticonceptivo, si nosotros consideramos que las mujeres jóvenes sexualmente activas que no están unidas tienen una mayor dificultad para la obtención de un método de planificación familiar en comparación con las mujeres que están casadas, esto va a deberse en parte al estigma social vinculado con la actividad sexual antes o fuera de un matrimonio. Entonces, los estudios, entonces las diferentes fuentes que hemos encontrado se basan siempre en mujeres unidas y según área de residencia también, y nos hablan, en este caso ya no de tasa, nos están hablando ahora del porcentaje de evolución del uso de algún método anticonceptivo. Entonces, nosotros nos encontramos que esta evolución del método anticonceptivo ha crecido desde los años 86, 90, pero lamentablemente se quedó desde el año 2010 estancada en ambos casos, tanto en el ambiente rural como en el ambiente urbano. Llegamos, como quien dice, a nuestro porcentaje máximo alrededor del 70% y no podemos seguir creciendo más. Nuestra evolución de la tasa de discontinuidad de métodos dentro de los 12 meses después de comenzar a usar el método, también la fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, es las encuestas ENDES de planificación. Esta corresponde a la ENDES 2019. Esta encuesta nos habla que hay una discontinuidad de los métodos dentro de los primeros 12 meses de utilizar el método. Y esta discontinuidad permanece relativamente estable alrededor del 40-46%. En otras palabras, no hemos mejorado en los últimos años prácticamente nada. Y nuestra orientación deberíamos tenerla en realidad a mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar y a mejorar la información. Hablábamos también hace un par de semanas que la información que llega a las usuarias no siempre es tan fácil de acceder. Y deberíamos considerar no solo un servicio indispensable, el servicio de anticoncepción, ya que mejora la salud de las mujeres, sino que debemos considerarlo como un derecho y como tal, todos nosotros médicos deberíamos estar preparados para realizar un asesoramiento anticonceptivo, así como la prescripción y el seguimiento de los métodos anticonceptivos hormonales. ¿Qué es lo que debería incluir una consejería?
Existe muchísima literatura acerca de cómo llevar adelante una consulta de anticoncepción de la manera más correcta. La experiencia nos ha demostrado que no existe una única forma de hacerlo y que es importante tener sobre todo tiempo para poder llevar adelante alguna de las estrategias para encontrar el método más idóneo de acuerdo a cada caso. ¿Cuáles serían los requisitos para una consejería anticonceptiva? En primer lugar, atendamos personas. El asesoramiento debe ser netamente personalizado, realizado por personal capacitado. ¿Y quién mejor, quién más capacitado que un ginecobstetra para hacer y llevar adelante este tipo de consejería? Y nuestro objetivo debería ser el acompañamiento, acompañar a las personas en la toma de decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva. Es importante establecer una relación de confianza y respeto a los derechos sexuales y reproductivos de nuestras pacientes a fin de facilitar que la elección informada acerca del método que van a utilizar pueda ser la más eficaz. Los siguientes deberíamos utilizar como aspectos indispensables para llevar adelante una buena consejería. En primer lugar, utilicemos un lenguaje claro y sencillo. Lo principal, escuchemos lo que nuestras pacientes conocen, creen, sienten o temen acerca de los anticonceptivos. Porque de repente, si yo no sé que mi paciente le tiene un pánico tremendo a los dispositivos intrauterinos y se lo ofrezco, obviamente me va a decir, ya doctora, ya regreso, y no va a regresar nunca. Entonces, escuchemos, sepamos lo que ellas conocen, sepamos lo que ellas creen, sepamos lo que les contó la mamá cuando los anticonceptivos tenían unas cantidades enormes de hormonas, o lo que les contó la abuela, o lo que les contó la vecina, y que se les quedó en la cabeza a pesar de que ya pasaron 30 años y de que ya se demostró que esos aspectos ya no son reales. Discutamos las necesidades de la paciente y de su pareja. Conozcamos la frecuencia de las relaciones sexuales. ¿Existe o no existe un riesgo de infecciones de transmisión sexual? Indaguemos acerca de las características personales a fin que sean tomadas en cuenta en la elección. Si yo sé que es una persona y le pregunto, tú eres una persona ordenada, eres una persona metódica, si es muy olvidadiza, mejor no le doy una píldora, mejor le doy un inyectable. Si no acepta fármacos, mejor entonces le voy a tratar de llevar por el lado de los métodos de barrera o de repente llevarla por el lado de los métodos que obviamente no son útiles, no son tan útiles, no son tan eficaces, pero que también pueden llevar adelante una anticoncepción natural. Identifiquemos sus valores, sepamos cuáles son sus creencias, qué cosa es lo que piensan acerca de la sexualidad, qué cosa es lo que piensan, cuál sería su actitud frente a un embarazo no planificado y cuál es su actitud también en lo que se refiere al uso de anticonceptivos. Realicemos una historia clínica que incluye una anamnesis detallada para identificar a mujeres con factores de riesgo y antecedentes patológicos personales o familiares que van a contraindicar el uso de un anticonceptivo, de acuerdo, obviamente, a los diferentes criterios médicos de elegibilidad, porque la contraindicación para el uso o no de un anticonceptivo va por el lado de los criterios médicos de elegibilidad. Preguntar y detallar el uso frecuente, crónico o temporal de algunos medicamentos. De repente, si mi paciente tiene una tuberculosis activa o si ya la tuvo y está utilizando de repente en ese momento algún medicamento, toma algún antidepresivo, suele tomar antibióticos en forma frecuente, todas estas cosas que nos permitan establecer si es que existiría la posibilidad de alguna interacción con los medicamentos de uso frecuente para mi paciente. Y si existe, también deberíamos consignar el historial de uso de drogas, el uso de alcohol o el uso también de tabaco. Deberíamos considerar también una evaluación acerca del estado de salud para descartar posibles condiciones médicas que afecten a la elegibilidad de los diferentes métodos anticonceptivos. La consulta puede ser una oportunidad magnífica también para realizarlos, incluyendo, por ejemplo, un examen de Papa Nicolau. Recordemos que no es indispensable, casi lo único que necesito es un tensiómetro y nada más para poder prescribir un anticonceptivo. Y tengo una balanza genial, pero en realidad no son necesarios exámenes de laboratorio previos al inicio de un anticonceptivo, y el examen
pélvico o el examen de mama tampoco es un requisito indispensable, pero sí sería una oportunidad maravillosa para poder examinar las mamas, poder enseñarle también el autoexamen de mama, poder hacer un Papá Nicolau. Efectivamente sí son oportunidades que nos van a ser muy útiles en este caso. ¿Qué más deberíamos decir? Deberíamos dar a conocer todos los métodos, no porque yo prefiera uno u otro método vamos a sesgar nuestra información. Informemos la eficacia, informemos el modo como se utiliza, si está relacionado no con el coito, porque obviamente si es una persona que solamente va a tener una relación sexual 1 o 2 veces al mes, de repente un método de barrera es una opción más adecuada. Hablemos de costos. Costos, por ejemplo, siempre a mí me gusta comparar mucho lo que es el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel con las pastillas anticonceptivas. Si nosotros comparamos el costo de 5 años de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que nos vendría a salir más barato incluso que el usar un anticonceptivo oral. Y les hablo no de un anticonceptivo oral de repente de los más recientes, sino del más antiguo de los anticonceptivos orales del microginón. Sí, efectivamente, utilizar un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel es más barato que utilizar las pastillas anticonceptivas. Todo esto va a ayudar a tomar una decisión bien informada de nuestras pacientes. Conversemos también un poco acerca de los mitos, que me van a engordar, que me van a dar apetito, que me van a manchar la cara. Todas estas cosas son cosas que deberíamos tomar en cuenta. Y si es un adolescente, recomendar la doble protección. Para el caso de las adolescentes, siempre usar un preservativo para prevenir las infecciones de transmisión sexual y el otro método que generalmente es hormonal, de tal manera que potenciamos la eficacia anticonceptiva. Y cuando elijamos el método, evaluar si es que la paciente ha comprendido cuál es la forma como utilizarlo, y no solamente la forma de utilización. También deberíamos nosotros informar acerca de los efectos secundarios y, sobre todo, actitudes frente a eventualidades, como por ejemplo, ¿qué pasa si me olvidé unas horas de un anticonceptivo de progestágeno solo? Lo que habíamos discutido la semana pasada, ¿qué pasa si me olvidé más de un día de un anticonceptivo combinado oral? Si es que voy a utilizar otro tipo de fármacos, si es que voy a tener o si es que tengo un problema gastrointestinal combinado con vómitos, diarreas, etc. Entonces, esto también es útil que lo conversemos con nuestra paciente con la finalidad de que ella pueda sentirse completamente confiada de que el método que ha elegido va a ser verdaderamente eficaz. ¿Qué más debemos decir? Orientar, informar y educar a los usuarios acerca de signos de alarma por los que debe consultar. Y siempre proponer un seguimiento. ¿A cuánto tiempo? 3 meses, dependiendo 6 meses o al mes. Si es un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ojalá me pueda venir a ver al mes. De lo contrario, a los 6 meses no hay ningún inconveniente, y darles y brindarles sobre todo también la posibilidad de conocer las razones de reconsulta, las razones por las cuales debería volver a la consulta la paciente. Un sangrado excesivo, un sangrado inusual, dolores inusuales de cabeza, etcétera, que lógicamente nos van a brindar la oportunidad de darle a la paciente una mejor visualización de todo lo que va a cambiar su vida para bien en el caso del uso de un anticonceptivo, y lo que puede cambiar si es que se da de repente alguna eventualidad. Y eventualidades, ¿por qué no? De repente va a viajar y va a cambiar el uso horario, va a viajar a la altura, o de repente tiene una enfermedad o está planificando alguna cirugía, una liposucción, en fin, qué sé yo. Y en estos casos es muy importante que la paciente sepa cuál es la actitud que debería hacer para compensar alguno de estas eventualidades. ¿Qué es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud nos recomienda explicar la eficacia relativa. Si es un anticonceptivo oral, digamos 91, 95%. Si es un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, más del 99%. Explicar el uso correcto. Explicar cómo funciona. Cuáles podrían ser los efectos secundarios frecuentes y riesgos y beneficios para la salud.
Hablemos también de aquellos signos y síntomas que requieren una visita al centro de salud y hablemos también del retorno de la fertilidad tras la suspensión del uso. Me ha pasado a mí que alguna paciente mía embarazada de primer trimestre, fecha de última regla, y me la dan hace 5 años, porque se pusieron un Mirena, estuvieron los 5 años sin menstruar, retiraron el dispositivo y nadie les dijo que ellas habían seguido ovulando y que ellas empezaban de inmediato a regenerar el endometrio y que podían salir embarazadas. Entonces nunca vieron la regla y salieron embarazadas en ese mismo mes que retiraron el dispositivo. Hablemos de riesgos y beneficios para la salud. No todo es moneda de oro que le gusta a todo el mundo y por lo tanto debemos ser también muy francos y muy sinceros con respecto a los riesgos y beneficios. Signos y síntomas que requieren, dijimos, una vuelta al centro de salud y hablemos también de si es que esto nos va a proteger o no contra las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué es lo que no debo hacer en una consejería? En primer lugar, no debo juzgar, criticar o culpabilizar las elecciones sexuales de cada persona. Eso es potestad de cada persona. No debemos asumir acerca del estilo de vida solamente por lo que vemos en este momento. No debemos asumir cuál es la orientación sexual o identidad de género por lo que vemos, por lo que de repente, bueno, es una persona que usa pantalones muy anchos, pero no podemos nosotros asumir. Preguntemos. Tampoco nos hagamos sentir infantiles ni minimicemos los sentimientos o situaciones, ya que estas son importantes para cada persona. El hecho de que nosotros conozcamos todo acerca de una anticoncepción no implica que nos tengamos nosotros que minimizar a nuestros pacientes, que tengamos que minimizar a nuestros pacientes porque ya lo consideramos algo completamente elemental. Entonces, evitemos ridiculizar, evitemos etiquetar las conductas sexuales y, sobre todo, por más que tengamos nosotros la idea, evitemos direccionar las elecciones. La paciente sí se tiene que sentir cómoda, se tiene que sentir tranquila con lo que ella elija. ¿Y cómo ayudar en la elección de un anticonceptivo? Tomar como guía los criterios médicos de elegibilidad. En estos criterios médicos de elegibilidad se va a determinar la seguridad de cada método anticonceptivo a través de las diferentes consideraciones en el contexto de la condición médica o de las características médicas relevantes. En primer lugar, si el método anticonceptivo empeora la condición médica o genera riesgo adicional para la salud. En segundo lugar, si la circunstancia médica reduce la eficacia del método anticonceptivo. Entonces son esas dos cuestiones que yo debo siempre tomar en cuenta. Si el uso del método anticonceptivo va a empeorar mi condición o si la condición que yo tengo va a reducir la eficacia del método anticonceptivo. Debemos sopesar la seguridad del método con los beneficios de prevenir un embarazo no planificado y considerar sobre todo qué tanto va a adherirse la persona a esta forma de anticoncepción. Promover los anticonceptivos de larga duración reversibles, si bien hace un minuto decíamos nosotros, no hay que influenciar, no hay que dirigir, claro que no, pero sí podemos promover, porque los anticonceptivos reversibles de larga duración, los famosos LARC, son aquellos anticonceptivos de ponlo y olvídate, y están muy bien indicados sobre todo en pacientes que sean distraídas, pacientes que no sean metódicas o pacientes adolescentes que no desean estar constantemente utilizando algo, que tengan que estar responsablemente tomando uno o dos, o un medicamento o una vez colocando algún tipo de ampolla o de otro método como un preservativo, ¿no? ¿Qué situaciones contraindican un embarazo? ¿Por qué hemos querido poner algo acerca de las situaciones que contraindican un embarazo? Porque obviamente nosotros deberíamos tratar de que no sea la paciente la que tome la decisión cuando se trata de una de estas circunstancias, que no sea la paciente la que tome la decisión de acudir en búsqueda de un método anticonceptivo. Lo ideal sería
que el servicio en donde ella está presentando actualmente la patología, en donde ella está presentando actualmente el problema, la dirija hacia el servicio de anticoncepción. Por ejemplo, no se concibe que una mujer en edad fértil está siendo tratada por una neoplasia maligna, no utilice un método de anticoncepción. Y no me cuenten de que se trata solamente pues de un método hormonal. No, tenemos diferentes métodos con los cuales podemos incluso actuar durante el mismo momento del cuadro patológico de fondo. Situaciones en las cuales las parejas tienen un alto riesgo de enfermedad genética grave para su descendencia. Esta situación está contraindicando una gestación. Enfermedad de transmisión sexual activa, contraindicada la gestación. Enfermedad pélvica inflamatoria activa. Y aquellos trastornos psiquiátricos, aquellos trastornos psicológicos graves. ¿Qué otras situaciones contraindica un embarazo? Una nefropatía crónica con compromiso de la función renal, hepatopatía con lesión anatómica, cardiopatías graves, estas son cosas ya puntuales. Antecedente de enfermedad tromboembólica. Obviamente sí, podemos echar mano de nuestra enoxaparina, en fin, podemos echar mano del hematólogo para que nos ayude a tener un tratamiento en este caso, pero hasta que no tengamos las cosas bien claras, hasta que no tengamos la patología bien cuidada, bien dominada, es necesario que nosotros adoptemos algún método anticonceptivo, puesto que el embarazo va a significar una mayor posibilidad de deterioro de la salud de nuestras pacientes. La hipertensión pulmonar, la otoesclerosis y las colagenopatías son todos casos en los que es preciso ofrecer a la paciente una consulta de consejería y explicar claramente los perjuicios para la salud en el caso de un embarazo. La edad menor de 18 años, un periodo intergenésico menor de 2 años, pueden hacer necesarios postergar el inicio de una gestación. Y finalmente, hablemos algo acerca de cuándo iniciar un anticonceptivo. Lo esencial para iniciar un anticonceptivo es que la mujer no esté embarazada. ¿Y cómo descarto una gestación? Obvio, un examen de sangre, lo ideal, pero si no lo tengo a la mano, una ecografía ideal, tampoco la tengo a la mano. Una gestación se descarta si la paciente no ha tenido relaciones sexuales desde la última menstruación normal. Si ha utilizado de manera correcta y consistente un método anticonceptivo fiable. Si se encuentra dentro de los primeros 7 días del inicio de una menstruación normal, si todavía no pasó la 4ª semana del puerperio, es el caso de las mujeres que no están amamantando, si se encuentra en los primeros 7 días después de un aborto provocado o espontáneo, si está amamantando, o sea, la lactancia exclusiva, tiene amenorrea y tiene menos de 6 meses de puerperio. O sea, ojo, no solamente en la lactancia exclusiva, tienen que existir esas 3 indicaciones. Que esté en lactancia exclusiva, que no haya menstruado y que tenga menos de 6 meses de puerperio, para que nosotros digamos que efectivamente habíamos podido descartar una gestación. Quedamos ahora en completo libertad para poder escuchar opiniones, preguntas, para contestar todas las interrogantes que quisieran tener, que quisieran hacer, y dándoles, por supuesto, las gracias por la atención que le han prestado a estos 3 módulos en los que hemos tenido la conversación en estas últimas 3 semanas. Muchas gracias y estamos atentos a las preguntas que deseen hacer. Gracias, Janet. Tengo sí varias preguntas, a ver si podemos responderlas todas. El Dienogés, ¿por qué es el Dienogés el progestágeno que eliges para el tratamiento de la endometriosis? Porque es el que tiene un mayor efecto de disminución del crecimiento endometrial. Entonces, esto se va a dar a todo nivel y eso va a hacer que sea el mejor elegido para una endometriosis. Incluso recordemos, si nosotros recordamos la formulación de Claira, tiene el mismo componente que usamos para el Visane, que usamos en Visane, que es el tratamiento médico de la endometriosis. Ok. ¿Se puede dar anticonceptivo combinado en casos de fibroadenomas? De mama sí.
no hay ningún problema. Ok. ¿El uso de la píldora de solo progestágeno induce osteoporosis? Esto es algo de lo cual se ha conversado muchísimo y de lo cual muchas personas le tienen, no digamos miedo, pero sí le tienen un poco de temor. ¿Por qué? Porque hablan de que la píldora de solo progestágeno, recordemos que hay unas que sí son anovulatorias y hay otras que no son anovulatorias, y que su efecto se basa más que nada a nivel del moco cervical. Más que las píldoras solo de progestágeno, porque estas píldoras contienen también una dosis muy, muy bajita, más que estas píldoras de solo progestágeno, más está relacionado la osteoporosis con el uso de la medroxiprogesterona acetato. Estas ampollas trimestrales sí están relacionadas en algunos estudios con el caso de osteoporosis, no así las pastillas de solo progestágeno. ¿Qué pasaría, preguntan, si falla un anticonceptivo oral combinado y la mujer se da cuenta que está gestando y había estado tomando anticonceptivos combinados? La pregunta es, ¿producen daño al embrión? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se le explica? Etcétera. No, la idea es que siempre le podamos explicar a nuestras pacientes que las dosis hormonales son muy pequeñas y que por lo tanto no va a existir el efecto de masculinización, ni de virilización, ni de feminización en ningún caso de una gestación. No hay ningún problema. En la toma del dienogés, se puede tomar solo o combinado con un estrógeno, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos recomiendas en el caso de una endometriosis? Ojo, el dienogés solo no es anticonceptivo. Entonces, lo ideal, si yo quiero anticoncepción, tengo que utilizarlo con el valerato de estradiol. Si yo tengo solamente endometriosis y mi paciente no tiene ninguna actividad sexual, entonces yo tranquilamente sí podría darle el dienogés. Ok. Y acá hay una pregunta de tiempos. A ver, ¿cuánto tiempo indicarías anticonceptivos combinados para el síndrome de ovario poliquístico? ¿Cuánto en endometriosis y cuánto en hipermenorrea? Esa es la pregunta. A ver, quieren tiempos. O sea, acá la idea es que le digas 6 meses, 2 años, no sé. A ver, Janet. A ver, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, si yo tengo una necesidad anticonceptiva, puedo utilizarlo el tiempo que dure, mejor dicho, el tiempo que yo alcance la regularidad menstrual y la prevención y la disminución de las imágenes quísticas. No porque las vaya a disminuir, sino porque esas solitas se van a reabsorber, pero yo lo que quiero es prevenir la aparición de nuevas. Si no necesito anticoncepción, obviamente ya puedo dejar de lado el anticonceptivo y quedarme con metformina, con inositol, con los otros medicamentos que tenemos al alcance para el caso de un ovario poliquístico. ¿En cuánto tiempo la diferente experiencia nos demuestra que hay una disminución de lo que es el aspecto poliquístico de un ovario en un promedio en 9 meses? En el caso de la endometriosis, igual, si yo tengo una endometriosis con necesidad anticonceptiva, genial, le voy a dar un anticonceptivo, voy a preferir el que tenga dienogés, lo combino con valerato de estradiol y somos felices. Mientras persista la necesidad anticonceptiva, eso es lo que debe tomar. Si no necesita la anticoncepción, y volvamos, no a repetir, sino a recalcar, porque a mí me encanta la idea de recalcar esto, démonos cuenta de que hemos conversado de unos beneficios maravillosos de los anticonceptivos hormonales combinados que se usan a largo plazo. Hablamos de reducción de tasas de cáncer de ovario. Acordémonos que la endometriosis muchas veces vamos a tener relaciones con este tipo de problemas. Entonces, ¿cuánto tiempo le puedes dar? Mira lo que nos dicen. Si lo has tomado durante largos tiempos, la protección llega incluso hasta 30 años. Yo se lo daría todo el tiempo que ella no quiera procrearse, en el caso de endometriosis. Si la paciente incluso, y estoy hablando de una persona que no tiene una relación sexual, una persona que no tiene la posibilidad de un embarazo
Pero si tiene la mamá con cáncer de ovario, si tiene la hermana con cáncer de ovario, yo le voy a dar un anticonceptivo oral combinado, así no lo necesite como anticonceptivo. Y se lo voy a dar por largo tiempo, para prevenir así la aparición de estos cánceres de endometrio y de ovario. Y en el caso de la hipermenorrea, lo primero, descarto todas mis causas de esta hipermenorrea. Y posteriormente, entre 3-6 meses, podríamos ver si es que el anticonceptivo nos da el efecto que deseamos. Si nos da el efecto que deseamos y necesito un anticonceptivo, yo sigo adelante con mi anticonceptivo. Si ya no necesito el efecto anticonceptivo, lo puedo retirar y ver si es que no vuelve a darse este problema. Hasta entonces yo puedo haber identificado alguna otra causa, por ejemplo, un problema de coagulación, por ejemplo, una disminución en las tasas en la cantidad de plaquetas, etcétera, y darme el tiempo y el respiro necesario para recuperar nuestros niveles de hemoglobina y sobre todo también darme el tiempo para descubrir si es que hay alguna otra causa subyacente que yo pueda tener para esta hipermenorrea. Ok, me has hablado de los mitos, en realidad se han roto varios mitos acá en tu presentación. No es que no se debe andar en fibromas, al revés, o en miomas. Te faltó decir ahí, otro mito es el del ectropion, se puede dar también, pero acá preguntan, por ejemplo, si es que incrementa el riesgo de cáncer de mama, el uso de anticonceptivos combinados. No incrementa el riesgo de cáncer de mama. Eso es algo que ya también está, como quien dice, zanjado, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros podamos elegir lo mejor para nuestras pacientes con la finalidad de darles la mejor terapia, la mejor opción anticonceptiva. Y acá también hay otra pregunta que también, entre comillas, un mito, porque me dicen, ¿cuál es la edad para inicio de la AOC, como si hubiera alguna edad de peligro? No sé. La pregunta es, ¿cuál es la edad de inicio de la combinada, las píldoras combinadas? Lo ideal, esperemos 2 añitos después de la menarquia, pero después de 2 años, cuando lo necesite, porque de repente yo a los 14 años puedo haber necesitado un anticonceptivo, o de repente a los 39. La edad es la edad de la mujer cuando lo necesita, 2 años después de la menarquia, como para obtener un equilibrio de mi eje en forma espontánea. Uno de los aspectos más importantes del uso de píldoras o de ampollas es la efectividad, y eso mucha gente, incluso hay las tablas de la OMS que hablan de empezar mirando la efectividad, que eso a veces les interesa mucho a las usuarias. Entonces acá hay una pregunta en relación de cuál es más efectivo, si la ampolla mensual o la trimestral, y cuál en todo caso sería la recomendación. ¿Qué nos dices? En el webinar anterior habíamos conversado y teníamos establecido 3 bloques. En el bloque de más abajo, como quien dice, los menos efectivos, estaban los métodos naturales. En el bloque intermedio estaban todos los hormonales, y en el bloque que comparten en promedio 92% de efectividad. Y en el bloque superior, o sea, los más efectivos, habían 2 familias. La primera, las formas de esterilización permanente, vasectomía y ligadura de trompas, y además los LARC. Los LARC son los que comparten la mayor efectividad de todos los anticonceptivos. Los demás, todos los que están en el medio, sea píldoras, ampollas, comparten la misma efectividad, y va a depender mucho de lo que mi paciente quiera, de lo que mi paciente pueda hacer. Si a ella se le hace más fácil ponerse una ampolla mensual, no hay ningún problema. Y dependerá también de la edad que tenga, y dependerá también de todos los demás factores para yo poder elegir cuál es la mejor alternativa a su lado, porque siempre la elección debe ser de la paciente para que se comprometa y que se sienta que ella debe seguir adelante con esa medicación. Muy bien. Acá hay otra pregunta. Esta tiene que ver con el uso de los combinados para el manejo de complicaciones de los métodos de solo progestágeno tipo implante. Si recomiendas empezar cuando haya las alteraciones del patrón de sangrado menstrual, un implante,
si recomendarías el uso de combinados o esperas a que solo se regularice. ¿Cuál es tu respuesta? Cuando yo le coloco un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel a mi paciente, lo primero que siempre le digo y le advierto es que los primeros 3 meses va a tener un desorden de goteos, que probablemente poco a poco cada vez va a ir disminuyendo menos, y que esto no va a afectar su salud, no la va a llevar a la anemia porque son goteos. Entonces, la paciente que comprendió la idea, te aseguro que no te va a llamar, no te va a mandar un WhatsApp, nada para decirte, doctor, estoy sangrando, no. Pero la paciente que de repente tiene alguna, o es el volumen de sangrado un poquito mayor, o de repente tiene un poquito más de ansiedad en este caso, ¿podrías utilizarlo? Sí, claro, podrías utilizarlo siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación para el uso de este tipo de anticonceptivos orales combinados. Ok. Acá hay otra pregunta en relación a el uso del, si la hiperplasia endometrial, o sea, hace una aseveración, ¿no? Dice, si está la hiperplasia endometrial y los tumores mamarios relacionados a una exposición prolongada de estrógenos, ¿cómo dar anticoncepción oral combinada? Ese es su, o sea, se asume que la hiperplasia por una exposición prolongada de estrógenos, ¿por qué dar anticonceptivos orales combinados? Y lo mismo para tumores de mama. Es una asunción que está haciendo el que pregunta. A ver, lo que pasa es que estamos hablando de repente de números, de dosis, de cantidades. Cuando hablamos de exposiciones prolongadas de estrógenos, los estudios nos han hablado claramente en relación a las terapias de reemplazo hormonal. Y lógicamente la terapia de reemplazo hormonal, la cantidad de estrógeno que tiene es enormemente mayor, prácticamente equivalía a cada pastilla a tomarse un blister entero de un anticonceptivo para todo el mes. Entonces, tenemos que ir muy en coordinación con qué cosa es lo que le estamos dando a nuestro paciente, qué llamamos una exposición prolongada de estrógenos, cuáles son las dosis y cuáles van a ser, obviamente, también los efectos secundarios. La idea siempre de brindarle al paciente es la menor dosis, la más efectiva, y que esta dosis que sea altamente efectiva también no le lleve a ningún tipo de alteración de su salud a largo plazo. Ok, tenemos ya muy poco tiempo, voy a hacer un par de preguntas más y siguen llegando preguntas, no pretendemos estar tampoco hasta las 12, pero porque yo creo que muchos ya tienen una base muy importante en relación a la existencia de beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos, que eso es muy importante para ser manejado por cada uno de nosotros en la práctica de nuestro de entrega de métodos anticonceptivos. Entonces acá hay una pregunta: ¿cuál es el tiempo máximo que se puede usar un anticonceptivo combinado sin descanso? Habíamos mencionado que existen ya revisiones, estudios que nos hablan 10 y 15 años ininterrumpidos y que esos son los que les dan más beneficio con respecto a cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Entonces estamos hablando de tiempos bastante prolongados que los podemos dar sin ninguna preocupación y con muchos beneficios para su salud a futuro. Listo, la última pregunta, porque hay varias. Yo me voy a dar me voy a rogar el tema de ya parar, porque en todo caso invitar a todos, tienen el correo de Janet, háganle las preguntas por correo para que Janet, encantada, ella les va a responder con todo gusto. Y no se olviden, creo que el curso termina el 14, ¿no? Me parece que por ahí. Entonces, hasta el 14 nomás. Después del 14 ya no manden correos. Mentira. No hay problema. Hay una pregunta que dice: ¿sería adecuado dar anticoncepción oral combinada en adolescentes con irregularidad menstrual, pero sin haber tenido relaciones sexuales? Acá ahí viene otro mito: ¿solo se da cuando hay relaciones sexuales o no? Entonces la pregunta es esa. Claro. Por supuesto que sí, porque yo, ¿qué estoy tratando con el anticonceptivo oral? Estoy buscando este beneficio ginecológico que es el de mejorar dismenorrea. Le damos a monjas vírgenes
que tienen dismenorrea les damos un anticonceptivo oral. Entonces, ¿por qué no le podrías dar a un adolescente, independientemente de que necesite o no un anticonceptivo, si tiene el problema de la irregularidad menstrual y estamos nosotros comprobando que va a tener el beneficio, podemos dárselo sin ningún inconveniente? Te agradezco, Janet. En realidad ha sido una larga jornada, no solo con la exposición, sino también con la absolución de muchas preguntas. Quedan más. Solamente recordarles a todos que esta presentación tiene la intención de que todos empecemos a difundir que cuando entregamos un método anticonceptivo, no solamente lo hacemos con la prevención de un embarazo no planificado, tener un sexo seguro, espaciamiento de embarazos, etcétera, sino también hay que informarle a los que no saben, porque muchos no saben que la píldora no es aquella que produce un cáncer, sino al revés. Muchas veces está protegiéndonos de diferentes cánceres que ya ha mencionado Janet, pero que además nos puede servir mucho para mejorar la salud, el bienestar de todos nosotros y todas las mujeres que tenemos adelante. Las mujeres no saben esto, ignoran que eso también hacen los anticonceptivos. Entonces ahora, Janet, la intención y el objetivo de esta charla es que nosotros podamos difundir estos conocimientos y no decir que la píldora es negativa, se van a llenar de hormonas, el cuerpo que va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero agradecer a todos por su paciencia y han estado, creo, disfrutando la conversación, ¿no es cierto?, y las respuestas. Y Janet, agradecerte también por tu participación, a Bayer por permitirnos tener este tema al frente y en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias, Janet. Nuestro cierre, Janet, tú querrás despedirte para cerrar de una vez este último módulo. Muy bien. Solamente unos segundos, Miguel, para agradecer nuevamente también a tu excelente compañía. ¿Por qué? Porque nos has permitido exponer, dar todas las respuestas necesarias y nos has dirigido muy bien, pero sobre todo a la gran labor que estás llevando en esta sociedad de anticoncepción. Porque si ahorita nosotros nos encontramos dentro de una pandemia, recordemos que esta pandemia también está teniendo muchísima incidencia en estos embarazos o no planificados, o a aquellas mujeres que han decidido que ellas no van a tener un embarazo, sino hasta que después que pasemos todo este problema que estamos teniendo como sistema de salud. Entonces, qué importante es que la anticoncepción la reactivemos, que conozcamos, que lo sepamos y que sobre todo, como bien dijo Miguel, que difundamos los beneficios que puede una mujer tener, aparte de evitar el embarazo, sobre todo en esta coyuntura. La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, UNFPA, todos los organismos internacionales están muy preocupados por encontrar las mejores alternativas. Las mujeres ahora no van al centro de salud porque todo está en un COVID. ¿Cómo hago yo para entregarle el blister de pastillas? ¿Cómo hago yo para poderle orientar? Porque ella está muerta de miedo y no quiere salir embarazada en los siguientes 2 años. ¿Cómo hago yo para orientarla? Para eso tenemos la telemedicina, para eso tenemos entonces ya todos los conocimientos como para poder llevar adelante este tipo de anticoncepción. Y créanme, últimamente en la clínica estamos viendo muchísima consulta de anticoncepción. Antes no había tanta gente, tantas mujeres que se sentaban y me decían: doctora, me quiero cuidar. Ahora estoy viendo cada vez más personas que dicen exactamente, porque la coyuntura actual nos está obligando a reformular todas nuestras formas de atención. Mil gracias nuevamente, Miguel. Espero que haya sido de utilidad y que todos estemos bien en casa y en el futuro. Muy bien, buenas noches, Julio. Gracias por todo. Gracias, Julio. Adiós. Nos vemos, Janet. Chao, Julio. Chao a todos. Chao. Sí, doctora Marchena, muchísimas gracias por su brillante exposición. Doctor Miguel, muy amable también por la moderación en estas 3 fechas. Y un agradecimiento especial a Bayer por este programa de educación médica continua en beneficio de los profesionales de salud. Muchísimas gracias y cuídense. Muy buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao.